Hoy día estamos viendo el día 3 de Ruth, ¿no? Hoy día estábamos conversando sobre este tema, hoy día en la tarde, después del almuerzo con mi esposo, ¿no? Y cómo en el tiempo antiguo tenían sus normas, tenían sus formas, ¿no? Que cuidaban mucho, me refiero al grado de desprotección que tenían las mujeres, ¿no? Realmente eran tiempos difíciles para las mujeres en aquel entonces, ¿no? Una mujer viuda, una mujer que no se casaba, una mujer que no tenía hijos, ¿no? Se dan cuenta que la sociedad no lo veía bien, ¿no? Eran estigmatizadas esas mujeres, ¿no? Tan solo porque o no habían podido tener hijos, o no se habían casado, o habían quedado viudas, ¿no? Y tal es el caso de Ruth y de Noemí, ¿no? Viudas ellas que necesitaban de un pariente, ¿no? De un pariente, para que ellas puedan ser redimidas, ¿no? Y eso vamos a ver después en el transcurso del tema. Por eso dice, vamos a leer hoy día, el día 3, ¿no? Se desarrolla en torno al verso 2, al capítulo 2 de Ruth, ¿no? Y realmente es bien interesante, ¿no? Como decía mi esposo, no la rechazaron a Ruth, ¿no? Eso significa que la aceptaban. Vamos a leer el capítulo 2 de Ruth. Dice, Noemí y Ruth llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada, como dice en Ruth 1:22b, aun cuando todavía no estaba en posición para verlo. Dios, el Todopoderoso, estaba obrando su maravilloso plan para ella y su fiel nuera, ¿no? Detrás de las escenas, el Señor en su soberanía estaba orquestando los eventos, ¿no? ¿Qué nos muestra Ruth en el capítulo 2 del 1 al 3? Siempre hay que tener presente, hermanas, de que Dios todo lo tiene ya dispuesto para nosotros, ¿no? Todo, todo. Por eso es que cuando yo recién llegué a la iglesia, yo escuchaba decir que si Dios quiere, y yo decía, ¿por qué dirán así, no? O que sea la voluntad de Dios. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué eran así, no? Y bueno, se dan cuenta que a medida que va pasando el tiempo, uno a leer la palabra, la Biblia, la palabra, nos va mostrando realmente de que somos sujetos, ¿no? Estamos sujetos al obrar de Dios, ¿no? Entonces todo está bajo su plan, ¿no? Miren cómo es de que Ruth, una mujer moabita, ¿no? Una mujer moabita, llegó a ser la bisabuela de David, ¿no? ¿Se dan cuenta? Una mujer moabita, una mujer pagana, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y eso es para nosotros un ejemplo, ¿no? Porque hoy día la palabra de Dios y la misericordia de Dios, ¿no? ¿No? Ha llegado hasta todo, a todos, ¿no? A todos los paganos, ¿no? Parte de ellos soy yo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Una persona que no conoce al Señor, pero miren la misericordia de Dios. O sea, todo está en los planes del Señor, hermanas. Todo, 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 absolutamente todo, ¿no? Dios es todopoderoso, hermanas. Y todo está bajo su control, ¿no? Ahora yo entiendo de que si Dios quiere y si la voluntad de Dios, ¿no? Se darán las cosas. Se hará según la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Y realmente, si es así, ¿no? Y nosotros nos rendimos a eso, hermanas, Dios no se va a equivocar, nunca. Entonces, aprendamos
yo también estoy aprendiendo cada día más, hermanas, a depender de Dios. Si es esa tu voluntad, Padre, que así sea. A veces nos causa dolor, nos causa tristeza, pero si es la voluntad de Dios, que así sea, ¿no? ¿Qué querrá Dios probarnos? ¿Por qué querrá Dios? ¿Para qué Dios nos querrá preparar, no? Entonces, hay que ponernos siempre, siempre en esa situación, en ese nivel de sujeción, hermana. Si el Señor quiere, que se haga su voluntad, ¿no? Por eso vamos a leer ahora sí, Karen, vamos a leer el capítulo 2 del verso del 1 al 3, ¿no? Se tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz, ¿no? Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo Ruth era ir a buscar alimento para ellas, ¿no? Y Ruth la moabita dijo, bueno, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Dice, ¿no? ¿Qué nos muestra Ruth en este aspecto? ¿No? Yo creo que podemos poner varios incisos, ¿no? Mire, Ruth era más joven, ella, ella asumió, sin que su suegra le diga, que ella tenía que buscar el sustento, ¿no? ¿Sí o no? Ella asumió el sustento de las dos, ¿no? Ella no esperó que su suegra le diga, ¿y ahora qué hacemos, no? Dijo, déjame, ¿no? Permíteme ir, ¿no? Porque como estaba en el tiempo de la cosecha o de la siega, ¿no? Y en la siega de la cebada, y siempre cuando siguen, o sea, cuando la cortan, caen los granos, ¿no? Caen los granos, ¿no? Entonces, unos cortan, otros van recogiendo los granos, no van recogiendo los, pero hay otras partes, las gavillas, o sea, las aves, van recogiéndose, ¿no? Y ella iba ahí detrás, ¿no? Pero ella le pidió permiso, ¿no? Y no, realmente sí, asumió la responsabilidad de sustento para mí y ella, ¿no? ¿Qué otra cosa observamos en esta actitud, ¿no? De una, ¿no? En la actitud de Ruth, ¿no? Como nuera. ¿No? ¿Qué otra cosa observamos, hermana? A ver. A ver, hermanas. ¿Qué otra cosa observamos? A ver. Siempre mostrando su amor por su suegra, ¿no? ¿No? Es una muestra de amor el buscar el sustento, ¿no? Para la casa, para la familia, en ese caso para ella, ¿no? Y para su suegra. Es una muestra de amor hacia su suegra. Y otra cosa que también yo noto, hermanas, es que ella, recuerdan que era moabita, y fue una mujer valiente, realmente fuerte, al no tomar en cuenta eso de que era una persona extraña, incluso no bien considerada, ¿no? Entonces, en Belén, ¿no? Ella sabía que no iba a ser bien considerada, pero por eso es que ella iba recogiendo prácticamente los despojos, lo que ya no servía, lo que los siervos, los sirvientes no recogían, ella iba detrás, ¿no? Ella detrás, como junto con las aves que recogen el grano que nadie lo va a recoger, ¿no? Entonces ella fue muy valiente al tomar esa, ¿no? A tomar en cuenta que era extranjera y que podía ser rechazada, que podía ser echada, ¿no? De ese campo, ¿no? Porque podía ser considerada que estaba profanando la chacra, el campo de las personas que sí eran temerosas de Dios, ¿no?
Porque ahora cuando leemos vamos a ver cómo es que vos se dirigía a sus siervos, ¿no? Cómo se dirigía y cómo los siervos también le respondían. Eso vamos a leer ahora, ¿no? Bueno, vamos, el punto A dice, el versículo 2b nos muestra que Ruth esperaba ayer gracia. O sea, ve que no iba a ser rechazada, ¿no? Que al ir al campo a recoger espigas. Noemí aparentemente le enseñó las leyes y costumbres de los judíos, ¿no? O sea, los judíos tenían sus costumbres y una de ellas era porque tenía que ser, que ella tenía que tener un perfil realmente de sumisión, ¿no? No se podía poner al lado de los siervos ni detrás de los siervos, sino muy atrás, muy atrás para no ser vista, para no ser echada, ¿no? Porque ellos sabían de que como moabita, ella iba a ser rechazada por los, ¿no? Por todos los siervos de ese campo, en ese tiempo no se llamaban empleados, ¿cómo se llamaban, hermanas? La muchacha. Los siervos, muchacha. no tienen un nombre. Los siervos, ¿ves? Porque dice, Noemí aparentemente le enseñó las leyes y costumbres de los judíos, observa los eventos de aquel día y nos vamos a leer Ruth del 3 al 17, ¿no? Vamos a ver, hermanas, ¿ya? Vamos a leer ahora sí, del 3 al 17, ¿no? Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, o sea, detrás de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Sigue, Karencita. He aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, miren cómo se dirigía a ellos, ¿ve? Jehová sea con vosotros. Y miren lo que ellos le respondieron. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Mira cómo era su grado de comunicación, ¿ve? Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Qué trato tan bonito, ¿no? Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, ¿no? Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a la tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? Siendo yo extranjera, o sea, lo que le está diciendo es para que me consideres, ¿no? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me consideres, siendo yo extranjera? Le dice, ¿no? Sigue, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Miren, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas
has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Bien, hemos leído, hermanas. En el punto A dice, el versículo 2b nos muestra que Ruth esperaba hallar gracia al ir a ella al campo a recoger espigas, ¿no? Noemí, perdón, Noemí aparentemente le enseñó las leyes y costumbres de los judíos. Observa los eventos de aquel día, como habíamos leído, ¿no? Y resume tus observaciones. ¿Qué podemos haber observado, hermanas? A ver, del verso del 3 al 17. A ver, ¿opinamos? Bueno, vos les trataba bien a sus empleados. Ajá, ¿no? Amabilidad. Realmente el lenguaje, la comunicación era de respeto y en el nombre de Dios, ¿no? Era una comunicación de respeto, pero y sobre todo, hermanas, el respeto, en todo momento Dios estaba presente, ¿no? Con respeto a sus segadores, ¿no? A sus siervos, ¿no? Bueno, a sus segadores, ¿no? Y quisiera, a ver, sí, Ani, sí. No, que vos ya conocía todo su pasado de Noemí, de Ruth, Ajá. sabía todo lo que había hecho. Claro, sí. Sí, vos ya conocía, ¿no? Tiene conocimiento de las buenas obras de ella, ¿no? Que es una buena nuera, que dejó, miren, dejó a sus padres, dejó su tierra y aceptó, ¿no? Aceptó a Dios, ¿no? Como su Dios, ¿no? Porque por eso le dijo, estás bajo las alas de Jehová, le dijo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque había aceptado a Dios como su Señor, ¿no? Porque le dijo, tu Dios será mi Dios, ¿no? Yo viviré donde tú vivas, iré a donde tú vayas, serviré al Dios en el que tú crees, y moriré donde tú mueras, ¿no? Le dijo eso, Ruth le dijo eso a su suegra, ¿no? Y ya en el pueblo, ahí en Belén, ya se habían enterado de lo que ella había hecho, ¿no? De lo que ella había dejado, ¿no? Y cómo se había sometido, cómo se había sujetado a su suegra, ¿no? Aceptaba sus costumbres, aceptando a Dios, que iba a adorar a Jehová, ¿no? Que Jehová iba a ser su Dios, ¿no? Entonces ya la reputación de Ruth ya era de conocimiento, ¿no? De todo del pueblo de Belén, ¿no? Entonces ellos realmente, por eso es de que halló gracia, ¿no? Pero como también leímos al principio, todo, hermana, estaba bajo el plan, se estaba desarrollando el plan de Dios, ¿no?
todo se estaba dando, hermanas. Ella había ido a cegar, justo llegó la época de la siega, ella pidió ir a cegar, justo llegó a cegar al campo de Boz, ¿no? Ella no sabía quién era Boz, después se enteró quién era Boz, ¿no? Por eso yo, realmente, Ruth halló gracia a los ojos de Boz, ¿no? Sí. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosa hemos visto ahí? Creo que está bien ahí o algo nos falta poner. También hay Ruth siempre mostrando su humildad, hermanos. Su humildad en todo momento, ¿no? Ruth mostró su humildad. Su humildad y realmente demostró ser una mujer trabajadora, ¿no? Ella aprovechaba el tiempo, ¿no? Sí. Mostró su humildad y qué podemos ahí para poner y mostró su humildad en todo momento y su disposición al trabajo, ¿no? Al trabajo. Bien, muy bien. Bien, pasemos al punto 2. ¿Cuál fue la reacción de Noemí cuando Ruth llegó a casa y le dio el reporte al final de ese día memorable, ¿no? Como vamos a leer el capítulo 2, los versos 18 y 19, y vamos a ver la contestación, está en el 20 y en el 22, vamos a leer eso. Dice, y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, ¿no? Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, ¿no? Y se lo dio. O sea, también llevó parte de sus alimentos, ¿no? En el 19 dice, y le dio a su suegra, y le dijo a su suegra, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido, ¿no? Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y miren lo que ella le dice en el verso 20, ¿no? Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, sea él bendito de Jehová, ¿no? O sea vos bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto, ¿no? Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos, que era parte de las costumbres hermanas de los judíos. Miren lo que le dice. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos, ¿no? La benevolencia que tuvo para con los que han muerto, ¿no? O sea, lo que le estaba diciendo era que toda la benevolencia que había mostrado, ¿no?, con Ruth era por sus parientes, ¿no? Realmente por sus parientes, porque dice, no rehusaba a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. No sé si la vez pasada recuerdan que vimos qué es redimir. Habíamos dicho que redimir era rescatar, liberar, ¿no? Dejar libre, ¿no? En ese tiempo, hermanas, eso era muy importante. Solamente podían ser redimidos por un familiar, nada más, ¿no? Por eso es que Noemí le dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos, o sea, uno de los que nos pueden rescatar de esta situación, uno de los que nos pueden liberar, uno de los que nos pueden, ¿no?, dejar libres, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Miren, y
leyendo algunas ponencias de los estudiosos de la Biblia, ¿quién nos redimió a nosotros, hermana? ¿Quién nos redimió a nosotros? Jesucristo. Amén. ¿Se dan cuenta? Él nos redimió a nosotros. Nos hizo libres, nos rescató, ¿no? ¿Se dan cuenta? Qué importante es eso, hermana, tener eso. Para ellas, eso, el ser viudas, las dos, el haber llegado solas, mujeres, ellas necesitaban ser redimidas, ¿no? Ser rescatadas, liberadas, por un familiar de su esposo, de Elimelech. Solamente un familiar de su esposo, un familiar, o sea, un hombre de la familia podía liberar a él, las podía liberar a ellas, ¿no? Por eso se dan cuenta, no olvidemos nunca de eso, que así como ellas esperaban ser redimidas, a nosotros nos redimió Cristo, ¿no? Nos liberó, nos hizo libres del pecado. ¿Cuál fue la reacción de Noemí cuando Ruth llegó a casa y le dijo el reporte al final de ese día memorable, ¿no? ¿Qué le dijo? Que vos eras su familia, que era un familiar, ¿no? ¿Sí? Que vos era un familiar y que podía redimirlas, o sea, que podía hacerlas libres, podía rescatarlas, ¿no? Como que había una esperanza, una alegría de ser redimida. Ah, sí, hermana, sí, ¿se dan cuenta? Sí, y podía redimirlas, ¿no? Sí, Noemí se alegró, ay, dice, ¿no? Un familiar. Y justo ella había llegado al campo de Bos, ¿no? Sí, hermanas, ¿no? Redimirlas, bien. Eso es lo más importante de esto, ¿no? Que ya Noemí le dijo a Ruth, ¿no? Él es un familiar y es uno de los que nos pueden redimir, ¿no? En el punto A pon Karencita. Dice, considera en meditación las palabras de Noemí. ¿De qué manera muestran señas de esperanza y un cambio de corazón? ¿De qué manera muestran? Ya primero que ya Ruth había hallado gracia, ¿no? Ante los ojos de Bos, ¿no? Ya había una esperanza, ¿no? Ya Ruth había hallado gracia, ¿no? Había hallado gracia ante los ojos de Bos, ¿no? Ya, porque incluso la había invitado a comer, que podía tomar el agua, que tomaban los ciervos, que está bien, déjenla que recoja las espigas con las gavillas, pero ustedes también dejen al propósito algunas espigas para que ella pueda recoger más, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya había hallado gracia. Ya Noemí ya estaba, incluso ya estaba, ¿no? Noemí sabía esto, dijo, ya es una esperanza, ¿no? Es una esperanza para ellas que vos, ¿no? Le haya mirado con gracia, que haya sido, que la haya aceptado, que la haya permitido, que la haya incluso invitado a comer los alimentos de ellas, ¿no? Y justo estábamos viendo esto, aquí dice, parientes en Ruth 2b se refiere al pariente que redime, ¿no? Dice, investiga los antecedentes del pariente redentor en la ley mosaica y explica brevemente su significado como se muestra en el libro de Ruth, ¿no? Justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Que según la ley mosaica, ¿no? La ley de Moisés, cuando pasaba esto, cuando enviudaba una mujer, ¿no? Solamente podía ser redimida, o sea, se podía ser rescatada, liberada por un familiar. Y si tenía hijos,
estos hijos eran en nombre de ese familiar, o sea, de Elimelech, en su nombre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso, que solo podía ser, ¿no?, redimida por un familiar. Y no olvidemos, vamos a poner al pie que redimir significa rescatar, liberar, dejar libre, ¿no? Recuperar sus posesiones, hermanas, sus tierras, ¿no? Porque ellas no tenían nada. Ellas no tenían nada, ¿no? Y solamente tenían una pequeña parcela, ¿no? Redimir significa rescatar, liberar. Incluso también significa poner fin a un vejamen. ¿No? Poner fin a un vejamen. Coma, a un dolor, ¿no? A un dolor. Eso significa redimir, ¿no? Y otro también poner, dejar libre, ¿no? Dejar libre, ¿no? Algo que a nosotros nos ha pasado, hermanas, hemos sido rescatadas, somos libres del pecado de nuestros primeros padres, ¿no? Por gracia, ¿no? Por la sangre de Cristo, ¿no? Que fue derramada por el perdón de los pecados de todo el mundo, hermana. No olvidemos eso, ¿no? En el punto 3 dice, a través de la siega de la cebada y la del trigo, Ruth continuó espigando en los campos de Booz. Haz una pausa y piensa cómo el Señor usó a Booz para proveer a Noemí y a Ruth durante el tiempo de su necesidad, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto una foto de nuestro Señor? O sea, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice de Dios? Dice, a través de la siega de la cebada y la del trigo, Ruth continuó espigando en los campos de Booz, ¿no? En los campos de Booz. Entonces, mire, dice, haz una pausa y piensa cómo el Señor usó a Booz para proveerle a Noemí y Ruth durante el tiempo de su necesidad, ¿no? O sea, Booz no le regaló, no le dijo, ay, ahí es mi pariente, toma, toma. No. Permitió que se esfuerce también, ¿no? Yo muy indirectamente le iba dejando unos regalitos, pero lo que hizo Booz es que ella también se esfuerce, ¿no? Y también es una manera de probar, porque a veces hay personas que ya, porque es tu familiar, ya tú dices, te relaja, ya no trabajo, en fin, ¿no? Pero ella no, ella siguió haciéndolo con esfuerzo, demostrando que era una mujer trabajadora, que desde que empezaba hasta la tarde, ¿no? Lo hacían sin descanso, con esfuerzo, ¿no? Y no se aprovechaba y dice, soy su familia, entonces me voy a ir ahí a cegar junto con los siervos, ¿no? Ella iba junto con las gavillas, con las aves, ¿no? Por eso habíamos puesto al principio que era una muestra de su humildad, también de respeto, hermanas, ¿no? Porque a veces los seres humanos somos así. Ya en mi familia, ya yo abuso y no voy a trabajar o llego tarde, y como es mi familia me tiene que dar de todas maneras, ¿no? Pero ella no, respeto en consideración de todas maneras, ¿no? Era un campo, si bien es cierto, era un familiar, pero ella siguió trabajando como al principio, ¿no? Sí, fue respetuosa en todo momento, ¿no? Sí. Observa, dice, las actitudes y acciones de Booz en Ruth. Vamos a ver, el 4:16. ¿Cómo nos muestra ellas el carácter del Señor? Ahora vamos a ver cómo nos muestra ellas el carácter del Señor, ¿no? O sea, las actitudes y acciones de Booz en Ruth. O sea, cómo nos muestra las acciones de Booz, ¿no? Las acciones de Booz, el carácter del Señor, ¿no? Dice,
Observa las actitudes y acciones de vos, ¿no? ¿Cómo nos muestra esas actitudes, el carácter del Señor, ¿no? Bondad, ¿no? Realmente la bondad, ¿no? Vos nos muestra, a través de lo que hace vos, podemos ver la bondad, ¿no? Podemos ver la bondad. Y el respeto. Ajá, el respeto. El respeto, ¿qué más? Sí, consideraba a Dios en su trabajo, ¿no? Sí, Porque siempre les decía a sus segadores, les decía que Dios te bendiga. claro, en todo momento, ¿no? Como que daba buen testimonio, ¿no? Acerca de Sí, Dios. Daba sí. buen testimonio. Ahí está, pon eso, da buen testimonio de Dios. Y algo muy importante, hermano, que por ser hijos de Dios, por ser hijas de Dios, no nos podemos dormir en nuestros laureles. Tenemos que esforzarnos siempre. Y eso es lo que hizo vos, de que Ruth se siga esforzando, ¿no? ¿Mm? Eso es. Somos hijas de Dios, pero no nos vamos a dormir en nuestros lados. Ah, soy hija de Dios, pues no. Tenemos que ser mujeres esforzadas, ¿no? Valientes, ¿no? Responsables, ¿no? Sí, hermanas, ¿ven? Sí, y trabajan, sí, hermanas, y eso también nosotros tenemos que ser, ¿no? Somos hijas de Dios, pero tenemos que ser esforzadas, valientes, responsables, puntuales, como dar testimonio, buen testimonio de que somos hijas de Dios, ¿no? Nosotros más que nadie, hermano, porque a veces nos están mirando, El cristiano no debe decir, ah, yo soy cristiana. Debemos vivir como cristianos. Nuestra vida debe dar buen testimonio de lo que somos. Somos hijas de Dios, ¿no? Sí. En el punto B dice, ¿qué significa esto para ti hoy día? ¿No? Eso es lo que estábamos diciendo, que debemos dar, como hijas de Dios, debemos dar buen testimonio, ¿no? En el trabajo, en nuestra vecindad, en todo momento, con nuestra familia, ¿no? Dar un buen testimonio en nuestro diario vivir, sí, es así. Nosotros debemos dar un buen testimonio de lo que somos, hermanos. Somos hijas de Dios y en todo momento se debe reflejar lo que somos, hermanos. Aprender realmente a vivir como Dios manda, como Dios nos dice, como Dios nos exige, ¿no? Ser cristiano, hermana, no es fácil. No es fácil, ¿no? Yo siempre le decía a mis alumnos, el ser cristiano es como andar, es como si nosotros fuéramos unos trapecistas y donde pasáramos el trapecio fuera un hilo, ¿no? Y que el mundo y todas las cosas deleitosas están a la derecha y a la izquierda y nosotros ahí, ¿no? Y que debemos permanecer, ¿no? Y que ese hilo es fácil de romper, ¿no? Pero que debemos perseverar, hermanas, ¿no? Entonces hoy día Dios nos muestra, hermanas, de cómo es de que Él fue desarrollando su plan, ¿no? El plan que Dios había trazado, porque todo el Antiguo Testamento habla y se prepara para la venida del Señor, ¿no? Todo está preparado, hermanas. Todo ya estaba diseñado por Dios, ¿no? Iba a nacer David y de David, de la línea de David, iba a nacer Jesús, ¿no? Nuestro Salvador, ¿no? Entonces, y hoy día dos cosas muy importantes
que el plan de Dios se desarrolla sí o sí, ¿no? Se da de todas maneras. No hay nada que se oponga. Y otra muy importante, que nosotros debemos aprender a vivir, a dar un buen testimonio de ser hijas de Dios en todo momento, ¿no? En todo momento, en toda situación, hermanas. Y es algo que se va aprendiendo, ¿no? Yo cada día aprendo más, hermanas. Cada día aprendo leer para poder compartir con ustedes, conversar con mi esposo sobre esto. También me enseña mucho. Y otra de las cosas que sí estoy haciendo, hermana, y que este año debo leer nuevamente la Biblia de principio a fin, que todos los días leo, ¿no? Ahora estoy en Éxodo, ¿no? Y siempre, hermanas, hay algo que nos enseña, hay algo que nos ayuda a ser mejor, ¿no? Pues una de las cosas que yo he aprendido ayer era qué importante, hoy día, qué importante el saber presentarnos ante Dios como mujeres, como personas realmente dignas de presentarnos ante Dios. Y para ello debemos aprender a pedir perdón siempre y que nuestra vida siempre debe ser con decoro, ¿no? En todo momento, en todo momento, en todo momento. Si Dios siempre nos habla de alguna manera, todos los días nos enseña algo. Y le doy gracias a Dios por eso, hermanos, realmente. Muchas gracias. Gracias a Dios.